coordina un proyecto de seguridad alimentaria en comunidades indígenas que están entre Honduras y Nicaragua. Es un proyecto binacional. Ese proyecto tenía algunos alcances en el tema de seguridad alimentaria sobre los cuales vamos a estar un poquito informándonos al respecto. Buenos días, Lisette. Buenos días. Contanos un poquito, Lisette, sobre tu cargo, tu función, parte del equipo que estuvo trabajando alrededor de esto. Entiendo que había unas organizaciones nacionales nicaragüenses y otras hondureñas. ¿Cómo se estructuró el trabajo? ¿Cuánto duró el trabajo? Para que después entremos a discutir un poquito y saber cuál es el fundamento del trabajo de seguridad alimentaria que ustedes realizaron. Okay. Bueno, en principio, Entre Ríos Seguridad Alimentaria es un proyecto binacional, como bien lo mencionaba, enfocado geográficamente en 45 comunidades. En la parte nicaragüense, la unidad ejecutora fue Centro Humboldt y estábamos atendiendo uno de los territorios que pertenecen a la Reserva de Biosfera Ozahuas, que en este caso es el territorio MITK. Ahí estábamos hablando de 27 comunidades. MITK es Miskito India, Antaspaikakun. son misquitos, entonces. Misquito, esa es la parte misquita que está atendiendo el proyecto. Por la parte hondureña, tenemos 18 comunidades que están sobre la ribera del río Patuca y ahí las acciones estuvieron a cargo de la organización Alianza Verde, que es una organización que tiene una connotación indígena de origen tahuasca, y entonces estábamos trabajando en esa zona. Alianza Verde en Honduras se encargaba de la ejecución directa de las actividades y acá en Nicaragua nosotros. En total tenemos ahí 45 comunidades atendiendo a poblaciones misquitas y tahuascas. Bien. Vamos a escuchar el reportaje para que nos demos una idea un poquito sobre los contenidos del proyecto, algunos aspectos en general, y las personas que nos están escuchando se den una idea un poquito introductoria de cuáles eran los alcances y cuáles fueron algunos de los logros y las metas que se cumplieron con el proyecto, para que después entremos ya a desmenuzar con más precisión algunos de las principales resultados, pues, y los cambios que hubieron con respecto a la intervención. Bien, estamos de regreso en su espacio verde. Estábamos con el reportaje tratando de introducir un poquito y darnos una idea general sobre los alcances que había tenido este proyecto que se estaba ejecutando entre Honduras y Nicaragua, en comunidades en Nicaragua de la zona misquita y tahuascas de la zona de Honduras. Ya más o menos tenemos un panorama bastante generalizado de lo que se intentaba realizar en el proyecto. Primera pregunta en la que todos nosotros nos figuramos algunas ideas. ¿Cómo hacemos nosotros para ir poquito a poco tratando de traducirle a comunidades indígenas que son eminentemente agrícolas, que puedan diversificar sus cultivos hacia hortalizas y otros rubros que van a ayudarle a su nutrición y que pueden ayudarle también a minimizar un poquito las pérdidas en esos rubros que periódicamente venimos insistiendo, pues? Bueno, ahí estamos hablando de todo un sistema un poco complejo. En principio, trabajar con comunidades que comparten un lenguaje diferente con el que cotidianamente nosotros acá nos comunicamos, pues es todo un reto. Para poder romper esa dicotomía, lo que se hizo fue aliarnos de lo que es el liderazgo, tanto el liderazgo local en las comunidades como a nivel de liderazgo a nivel territorial. En ese sentido, creo que eso fue una base muy fuerte que nos permitió a nosotros tener la cercanía con la gente, porque la parte de llegar a una comunidad tenés que ser introducido a través de una persona que la gente reconozca para que te pueda aceptar. Aunque ya Centro Humboldt tiene muchos años de experiencia trabajando en la zona, pero como es una iniciativa nueva, entonces siempre como para que la gente lo conozca mejor y demás, entonces siempre teníamos el acompañamiento. Es más, esa fue una de las estrategias que nosotros utilizamos desde el inicio hasta el final del proyecto, el acompañamiento de la representación de líderes, tanto de la parte del gobierno territorial en la parte de Nicaragua como las organizaciones de mujeres, y en la parte hondureña de la representación de las organizaciones que también están presentes sobre el río Patuca. ¿Cómo se reflexiona
¿cómo se reflexiona sobre el problema de seguridad alimentaria en comunidades indígenas? Si algunos de nosotros aquí de la capital sobreentendemos de que hay tanta diversidad, hay tantos animalitos, hay tantas cosas que circundan y que te garantizan la alimentación de alguna manera. ¿Cómo entender el problema de seguridad alimentaria en un territorio que es reserva de biosfera y que hay comunidades indígenas? Bueno, para empezar, son comunidades que tienen una economía de subsistencia. Entonces lo que vos mencionas acerca de tener a disposición animales para poder alimentarse, esa es una de las prácticas cotidianas de la gente, porque ellos se alimentan básicamente de lo que es la caza, la pesca y la producción de algunos alimentos. En este sentido, fue muy interesante la experiencia de Entre Ríos en el sentido de que se promovieron muchos intercambios de experiencia. Como son dos zonas geográficamente distantes, pero comparten una problemática en común. Entonces, desde el punto de vista del intercambio de experiencia a través de reuniones virtuales, que también utilizamos como una de las herramientas para acercar a la gente, esto permitió que la gente pudiese conocer qué problemas tienen en torno a la producción de sus alimentos, qué cosas son más comunes, qué cosas les afectan más, y de esta manera poder compartir algunos elementos buscando alternativas desde las comunidades. Porque si bien es cierto, la asistencia técnica llevada por nosotros está básicamente relacionada a los aspectos productivos, como por ejemplo la transferencia tecnológica, pero también es cierto que la gente, las comunidades tienen muchos conocimientos. Sí. Ahí la importancia de cómo nosotros poder articular esos elementos que tienen que ver con los conocimientos tradicionales, con los conocimientos más tecnológicos, y poder tener una forma como un sincretismo tecnológico que te pudiese permitir poder vincular estos dos aspectos que son tan necesarios para que la gente pueda retomar las experiencias propias, las experiencias pasadas, para poder mejorar. Al inicio, los rubros productivos entonces en los que estaba acostumbradas las personas a producir, ¿cuáles eran? Tanto en la zona de Honduras como en la de Nicaragua. Sí. ¿En qué basaban su dieta alimenticia? Mira, al inicio del proyecto nosotros hicimos lo que se conoce una línea de base. Esto nos permitió a nosotros conocer qué terreno estábamos pisando. En este sentido, uno de los hallazgos más importantes fue poder reconocer de qué alimentos estaba constituido la dieta. En ambas zonas, los alimentos que constituyen la alimentación básica de las familias indígenas son 5 productos. Estamos hablando principalmente en orden los frijoles, el arroz, el maíz, yuca y todo lo que tiene que ver con musáceas. Estamos hablando ahí de plátano. Plátano, banano, guineo. Con una limitadísima o escasa ingesta de proteína. Ese fue el punto inicial con el cual nosotros arrancamos el proyecto. Con esto le hice una pregunta, ¿sí? Con comer frijoles, arroz, maíz, yuca, que tampoco es desconocido para los que estamos aquí en Managua. Muchas veces la familia basa en eso su alimentación. Con eso podemos nosotros argumentar de que hay un problema de nutrición. Sí. ¿Por qué? Porque para que haya una dieta balanceada, esta tiene que estar constituida no solamente por carbohidratos, tiene que tener, y en su mayoría todos estos son carbohidratos. Entonces lo óptimo de una dieta debería estar constituido por proteínas, minerales, vitaminas, etcétera. Que muchas veces ese aporte energético y calórico te lo pueden dar las verduras y las frutas. Sí. Además de otros alimentos, pues como la carne, la leche, etcétera. Pero a partir de esa realidad, de lo que nosotros la identificamos, entonces también comenzamos a desarrollar entonces un sinnúmero de actividades concernientes a cómo poder hacer que la gente pudiese retomar como algo necesario en su vida el cultivo de hortalizas, porque también era un reto al inicio. Si bien es cierto, vos identificás que ese es un problema, eso no es una garantía que la gente te va a aceptar el alimento. Sí, porque es un proceso y esto es histórico, pues. Y tiene que ver con la aceptación. Con la costumbre de la gente, las prácticas que tienen ancestrales de comer yuca, comer arroz y comer frijol. Y de hecho por eso siembran solo eso. Y también porque no había la posibilidad de disponer de las semillas. Entonces el proceso ya de introducir qué otros rubros, qué otros digamos elementos en la dieta se introdujeron y cómo se fueron introduciendo para que los puedan ir aceptados y estar seguros ahora
de que ya están incorporados en la dieta de las personas. Bueno, las hortalizas. Fueron 9 variedades de hortalizas, incluyendo también frutas ahí, porque, por ejemplo, sandía se llevó. Que la gente no es que no las conozca, obviamente. De una u otra manera, cuando ellos vienen a otros lugares fuera de sus territorios, pues obviamente los han consumido, pero no es cultura de ellos cosecharlas. Pero al ser las hortalizas cultivos de rápido crecimiento y desarrollo, eso también permitió a la gente poder probarlas. ¿Y qué fue lo más importante? Que a los niños les gustó mucho poder probar la diversidad de hortalizas y poder tener una comida más sabrosa, pues, en términos de la degustación del alimento. Porque las familias indígenas tienen una comida muy preparada de una manera muy sencilla, utilizan muy pocos ingredientes. Además de esos alimentos que te mencionaba, ingredientes adicionales es solamente la sal, la manteca, que utilizan más manteca que aceite, y tal vez una otra cosita, pues, pero no utilizan cebolla, casi no utilizan chiltoma y ese tipo de cosas. Al tener ahora esos alimentos incorporados en su comida, entonces eso también le da ahora una nueva apreciación de los alimentos, además de todas las charlas nutricionales y demás en las escuelas, porque también este trabajo conllevó una articulación de trabajo con las escuelas. Sí. Entonces ya también los niños pedían a las madres que le dieran las ensaladitas, por ejemplo, probando los tomates. Entonces también, porque es otro elemento importante de ver, es que los esfuerzos de los proyectos nunca van a ser un resultado que se atribuye solamente al proyecto. Sí. Esto tiene que ver con un conjunto de elementos que están alrededor. Que se conjugan, pues. Exactamente. Positivamente. Y ahí entonces la importancia del trabajo de la coordinación con otras entidades. En este caso fue un brazo muy importante de apoyo el Ministerio de Educación en ambos países. Ya. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de frijol, arroz, maíz, yuca, musácea, algunos de ellos, ¿verdad?, no se cultivan en zonas aledañas a las viviendas. Debo entender entonces de que el esfuerzo por introducir hortalizas y frutales, etcétera, ¿se hizo en los patios de las casas o también se establecieron nuevas parcelas? ¿En qué cantidad se estableció esas nuevas, digamos, esos nuevos rubros que se incorporaron a la dieta? ¿En qué cantidad se incrementaron? ¿Si es que existían, no existían? ¿Qué cantidad fue lo que se avanzó con el proyecto? En el caso de hortalizas, no existía nada. Entonces ahí fue algo novedoso para ellos. Había existido anteriormente, hacía un par de años, una iniciativa de un proyecto, pero que estuvo enfocado a la parte de hortalizas, pero que había estado en 1 o 2 comunidades solamente. En cambio nosotros estuvimos en todas las 27 comunidades en parte de Nicaragua. Pero es interesante lo que mencionas porque obviamente no todos los resultados son al 100% exitosos. Y es ahí un elemento que al final de cuentas te sirve también como una lección aprendida para la gente. ¿En qué sentido? Las hortalizas, si bien es cierto, son cosechitas que puedes ver los resultados de una manera rápida. Un autoconsumo para la familia. Exacto, prácticamente. Pero lo que tiene que ver con la ubicación de las parcelas, ese es un elemento interesante. Muchas veces la gente quería hacer sus parcelas donde tenía sus parcelas de frijoles, que las parcelas de frijoles tradicionalmente la gente las tiene en algunas ocasiones cerca de las veredas de los ríos, sí, a una distancia del agua, ¿no? Exactamente. Pero las parcelas de arroz las tienen en el caso más así, el más cercano, 1 hora de su casa. Hablando como a 2.5 kilómetros, algo así, 3 kilómetros. Exactamente. Entonces, algunas familias atendieron las recomendaciones técnicas y dijeron, está bien, vamos a hacerlas cerquita de la casa, porque ahí podemos estar viendo que si existe alguna plaga, por ejemplo, que van a atacar los zompopos o alguna otra así cosa. Entonces lo hicieron cerca. Pero hubo un grupo, afortunadamente no mucho, ¿verdad? Pero hubo un grupo pequeño que decidió instalar sus parcelas cerca donde tenía las parcelas de arroz, porque decía que ahí había una mejor tierra. Sí. Se les dejó probar, no se les siguió insistiendo, porque también es interesante ver. Sí, a lo mejor tenía éxito, pues. Exactamente, ¿verdad? O más éxito. Exacto. Entonces, se les dejó que la gente probase. Pero el resultado fue que aunque el desarrollo era muy bueno, porque sí, era un hecho que era mejor
calidad de la tierra, pero el ataque de las plagas o cuando hay mucha lluvia o poca lluvia, es decir, que tenés que tener una atención más delicada para las hortalizas. Regarlas en la mañana, regarlas en la tarde, limpiarlas y no sé qué. Entonces, eso de poder tener un mayor cuidado con las hortalizas no se podía dar, porque para eso significaba el esfuerzo de tener que ir... Así vivir ahí. Exactamente. Sí. Entonces, en esa parte, digamos, no fue tan exitoso para la gente, pero sí aprendieron entonces de que es mucho más factible tenerlas cerca de sus hogares, porque incluso ahí también hay un mayor involucramiento por parte de la familia. Y ese es el otro aspecto que a nosotros también nos gusta poder resaltarlo. Y es como el trabajo de la familia, en este sentido, integra los diferentes roles que hay, tanto de los niños, las niñas, las mujeres, los hombres. Y comienza a haber una mayor participación e integración del hogar y se comienza a ver como una unidad familiar productiva. Sí, precisamente por eso te comentaba, porque supongo, para las personas que nos están escuchando y han tenido experiencias similares a esta, que hay ciertos rubros que por más que nosotros queramos introducirlos hay que tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, el tomate y cosas así como la cebolla y los frutales, por ejemplo, hay que estarlos cuidando, hay que hacerlos cerca del lugar donde uno habita, porque hay múltiples beneficios, así como mencionaba, se cuida, se le da un seguimiento más exhaustivo, se garantiza que los rubros realmente se obtengan los rendimientos que uno plantea, pero también hay un involucramiento de toda la familia, tanto los hombres como las mujeres, los niños, los ancianos, los pequeños también se pueden involucrar en el trabajo de producir estos alimentos. Solo mencioname algo, en las escuelas, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cómo se trabajó en las escuelas? Para que vayamos después a un corte y continuamos conversando sobre estos resultados del proyecto. Entonces, en las escuelas, ¿cómo se hizo el trabajo en las escuelas? A través del acompañamiento de un maestro o maestra monitora que se seleccionó de una manera, considero yo, muy interesante, porque fue participativo en las comunidades. En algunas escuelas, pues hay a veces, en las pequeñitas hay un maestro, pero en otras hay 3 o 4 maestros. Estamos hablando de escuelas de primaria, básicamente. Exactamente, todas. Sí. Entonces se seleccionó uno de ellos y esa era la persona enlace con nosotros. Entonces con esta persona nosotros realizábamos todas las actividades y lo que se establecieron fueron huertos escolares, con la misma modalidad nuestra de acompañamiento, pero también con ellos las capacitaciones a los maestros, el acompañamiento desde la parte de la promotoría local y desde el equipo técnico. Bien, vamos a ir a un corte musical. Vos mencionaba, así fuera del micrófono, que una cuestión fue suplir un poquito las necesidades de consumo de la familia, pero que hubo una satisfacción también, en el reportaje también se mencionaba, que les dio unos excedentes para comercializar, ¿verdad? Entonces eso también, vamos a comentar sobre eso un poquito y ver los otros componentes del proyecto y cada uno de los resultados que vieron en ellos para que podamos ilustrar un poquito el trabajo que se hace y que sirva de experiencia también para otras personas que puedan estar iniciando iniciativas de este tipo. Vamos a ir entonces a un tema musical. Estamos de regreso en nuestro espacio verde. Estamos conversando sobre el tema de seguridad alimentaria y una experiencia específica que se ha desarrollado en la zona de la biosfera de reserva de Bozaguas, en comunidades misquitas, específicamente 27 y 18 comunidades que están del otro lado del río Coco en Honduras. Y hablábamos un poquito sobre el trabajo de seguridad alimentaria que se venía haciendo. Una dieta basada en carbohidratos, básicamente, cómo balancearla y cómo introducir otros rubros productivos para que se pueda diversificar los productos, pero también se pueda nutrir mejor la población indígena, ¿eh? Una población que históricamente sabemos que ya tiene marcado su dieta alimenticia. Y Lizeth nos comentaba que entonces la forma en cómo se van a ir introduciendo en los patios, en las parcelas y en las escuelas también todo este trabajo. También nos comentaba Lizeth que hubo posibilidades también de obtener excedentes productivos, o sea que la asistencia técnica que ustedes desarrollaron, además de introducir nuevos elementos a la dieta alimenticia en las comunidades indígenas, produjo excedentes. Sí. ¿Qué le aportó eso al proyecto? Porque cuando las personas ven excedentes y que esos excedentes les pueden garantizar posibilidades de adquirir suplir otras necesidades, eso les da otro nivel de entusiasmo pues, en el trabajo. Sí, con el excedente de producción la gente logró comercializar o intercambiar.
o intercambiar productos, porque es una práctica común también el intercambio allá en las zonas. Los productos que generalmente ellos adquirían a través de los ingresos generados por el excedente de producción son alimentos complementarios para la dieta, porque ellos no producen algunos de esos alimentos, por ejemplo el azúcar que es necesaria, sí, la sal o la manteca o el aceite, como te mencionaba. Entonces todas esas cosas vinieron a poder garantizar o complementar la dieta sin ningún problema. Pero también es interesante porque la gente ahora está con mayor entusiasmo de poder adquirir otro tipo de semillas de hortalizas que el proyecto no llevó para poder probar, porque es un hecho de que la gente sintió el entusiasmo de mirar cómo sus productos fueron vendidos y aceptados por otra gente que indirectamente también fue beneficiada. Hay gente que, por ejemplo, estaba insistiendo en que querían probar lo que es la remolacha, por ejemplo, que nosotros no la llevamos. Entonces, en esos términos creo que también quedó la motivación de la gente de poder explorar otro tipo de experiencias, porque dijeron, bueno, con esto, de una manera más rápida incluso y sin mucho esfuerzo, porque aquí en la casa también tengo el apoyo de los niños cuando están limpiando o están regando las plantitas y demás, tengo más apoyo, y a la hora de estar cocinando pues tenés a la disposición los alimentos. Entonces la gente quedó con mucho entusiasmo, hubieron muchos ingresos desde el punto de vista de la gente de no tener mucho que vender o que producir, a tener ahora esto que de manera extra lograron ellos obtener. En ese sentido creo que fue muy importante. Mucha gente valoró ese aspecto como uno de los aspectos que a ellos más les impactó, en términos de decir, ahora nosotros tenemos más dinero o más disposición de plata para poder hacer otras cosas que antes no tenían, incluso hasta como para hacer reparaciones en su casa, comprar medicamentos, ropa, zapatos, que antes no lo tenían. Sí. Aquí en Managua, pues en todos lados se puede hacer ese tipo de cosas. Tal vez uno siempre piensa en alimentarse y el excedente para comercializar, dice uno. Pero ya con el solo hecho de no comprarlo, sí, ya eso también es un ahorro, pues, porque siempre estamos ubicados en incrementar la producción y en comercializar, consumir y comercializar, ¿va? Pero digamos, si nosotros hacemos un plantillo de 1 metro cuadrado en nuestras casas de unas cebollas, por ejemplo, o de una chiltoma, cosas de esas que sirven para condimentar la comida, ¿eh? Y que nos permite el espacio de tenerlo y de cuidarlo cotidianamente. Con el hecho de no comprarlo ya nos estamos ahorrando algo, ¿verdad? Nos estamos ahorrando algo, y más cuando vienen subiendo un poquito los precios para todas estas cuestiones. La cuestión de la semilla, Lisette. Cuando nosotros introducimos nuevos rubros, digamos, nuevos elementos en la dieta, suponete la remolacha que vos mencionabas, que no la llevaste, cómo la introducimos, ¿verdad? Etcétera, otras que ustedes introdujeron. ¿Cómo se hace para que se mantenga un banco de semillas entre los productores? Porque hay un momento en que si no se tiene una sostenibilidad y no se piensa en cómo se puede mantener eso, se puede caer. Entonces, ¿qué experiencia se ha tenido para que entre los mismos productores también esto pueda funcionar y se pueda sostener por sí solo? Sí. Mira, aparte de muchos talleres que nosotros estuvimos desarrollando en la zona, siempre hacían hincapié en el trabajo del almacenamiento, de la selección artesanal y el almacenamiento de semillas. Obviamente no todas las hortalizas, por ejemplo, se pueden almacenar. Hay algunas que no se puede, por ejemplo el repollo, pero hay otras que sí. Entonces en el caso de aquellas hortalizas que sí se podía hacer este proceso de selección y almacenamiento, entonces la gente logró ponerlo en práctica. Y ahora el siguiente ciclo que ellos están ahorita trabajando lo están haciendo justamente con semilla almacenada, al igual que el arroz y los frijoles. Nosotros hicimos varios monitoreos. Uno de ellos, por ejemplo, fue cuál es el destino de la cosecha cuando ya estaba. Entonces logramos ver que la gente, lo principal, consumo, almacenamiento, pero almacenamiento para varios meses en el caso de granos básicos para garantizar la alimentación en el hogar. Que al inicio del proyecto estábamos hablando que la gente tenía a disposición de alimentos almacenados como un periodo de 4 meses. Ahora hay hasta 7 meses de almacenamiento de acuerdo al incremento. Y parte de eso competía, uno para comer y otro para la nueva siembra, ¿no? Exactamente. Entonces ahora tenemos el consumo, que tenés algunos meses garantizados, lo que tiene que ver con la comercialización
Y también hay otro elemento interesante que tiene que ver con el intercambio de productos. Menciono esto porque también se da que, por ejemplo, si vos no tenés de una semilla que tiene y está comprobado que tiene mejores rendimientos de cosecha, se adapta mejor a la zona y demás, entonces también puede ser intercambiada por otros productos con otro productor que no la tiene. El excedente para eso te sirve. Exactamente. Entonces, los monitoreos constantes que se realizaron, y quiero mencionar también el aspecto relevante que tiene que ver con la promotoría local. Mencionaba que nuestro trabajo realmente, el mayor éxito que nosotros tuvimos como proyecto no se debe como personal técnico, sino más bien el trabajo de base que se realizó. Y el trabajo de base está constituido por la red de promotores y promotoras locales que nosotros tuvimos. Y creo que ese es un hecho muy importante que hay que resaltar desde el punto de vista de que uno son gente que al inicio había algunas técnicas de producción. Ahora que tenés gente capacitada, técnicamente hablando, para poder asistir a las familias que están ahí. Sí. En segundo lugar, hay ahora también una visión de que si llega cualquier otro proyecto, esta gente ahora se siente con la seguridad de que puede competir laboralmente para poder optar un cargo de promotoría. En tercer lugar, lo que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades locales. Uno de los elementos que nosotros al inicio del proyecto mirábamos como un pegón era cómo, aunque vos sepas mucho, pedagógicamente hablando, cómo le transmitís esa información, ese conocimiento a otro grupo de gente. Y eso no solamente se da con gente que tiene problemas de lectoescritura, también se da incluso con muchos profesionales, pues, y hay entonces, una entonces, cosa es saber y otra cosa es saber enseñar. Exactamente. En ese sentido, nosotros identificamos dentro del diagnóstico de necesidades de capacitación que la gente demandaba eso. Sí, yo sé mucho, pero ¿cómo le explico? A pesar de que se utilizó desde el inicio del proyecto la metodología de aprender haciendo, o educación popular. Pero vos mencionabas algo también que es importante, cómo complementar el conocimiento técnico y elevar el conocimiento local para poder establecer un vínculo que te facilite pues las cosas realmente. Claro, en ese sentido entonces las capacitaciones que se desarrollaban dirigidas a la red de promotoría nos permitieron ir haciendo también ese intercambio a nivel técnico con la parte tradicional y poder ir haciendo experimentaciones. También es importante destacarte que la parte referida a la parte orgánica fue también una constante en el proyecto, desde la utilización de los abonos, los fertilizantes, todo este tipo de cosas que se utilizaron. Entonces se hacía una forma de trabajo teórico, por así decirlo, pero después se pasaba a lo que son los talleres prácticos en las parcelas demostrativas. Pero eso tiene que ver principalmente con aspectos técnicos productivos. Sí. En paralelo se desarrolló todo un proceso de fortalecimiento de capacidades que tiene que ver con el desarrollo personal, y eso tiene que ver de cómo llego yo a una casa que me va a tocar a mí atender y cómo me presento, cómo aborda la persona, cómo hago que si es un caso es la mujer la beneficiaria directa del proyecto, que el hombre no se moleste porque tengo que ir con ella, por ejemplo, a la parcela. Sí, además que vas a hablar de un tema sensible, o sea, cómo comes, pues, qué estás comiendo. Exactamente. Que eso en principio nadie le debería de, aparentemente, importar, pero que tiene un trasfondo en el sentido de querer complementar la dieta de las personas, pues, y de la familia principalmente. En ese sentido, ¿cuántas personas, mujeres y hombres, fueron las que estuvieron vinculadas al trabajo que ustedes hicieron? Mira, a nivel de las familias atendidas, creo que no lo he mencionado, que fueron 900 en total, 500 acá en Nicaragua y 400 en Honduras. 60% de estas familias fueron ¿Esas 900? Sí. Okay. El 60% es la priorización que fueron mujeres, pero mujeres siendo madres solteras. Bien. Que ese es otro elemento. Finalmente, Yalitza, para despedirnos porque ya nos alcanzó el tiempo, la perspectiva y el involucramiento que tuvieron con las autoridades, tanto de Honduras como Nicaragua, ¿qué percepción quedó y se asumieron algún compromiso o alguna que nos garantice también el seguimiento pues, a estas cuestiones? Claro, en cuanto al involucramiento de los líderes, yo te decía que desde el inicio fue una constante la participación en todas las actividades, desde las reuniones, mantener ese nivel de comunicación, de información y demás, incluso también poder decir
qué cosas estaban bien hechas, porque también eso se da aquel intercambio de decir, mira, no me parece correcto de esta forma como están trabajando, igual se pueden incorporar nuevas cosas. Entonces ellos participaron en muchas tomas de decisiones sobre cosas que se fueron modificando en el camino, exactamente. Pero creo que un elemento relevante tiene que ver con que ahora la gente está un poco más preparada en términos de manejo de temas que son tan importantes y actuales, para poder ellos tener esos elementos que te permitan discutir en algunos espacios tomadores de decisión de cómo está la realidad de sus comunidades y demás. En ese sentido, creo que el aporte más importante fue también a nivel de intercambio de experiencia, de conocer cómo el liderazgo en Honduras está haciendo su trabajo, de buscar la reivindicación de los derechos indígenas y demás, y como en la parte de Nicaragua, porque en eso hay una gran diferencia. Sí. Por ejemplo, aquí en Nicaragua hemos alcanzado de que ya ellos sean una zona de régimen especial y tengan cierta autonomía en términos de ser una zona independiente para sus gestiones y demás ante el gobierno, y están organizados territorialmente. En cambio en Honduras todavía no están organizados. Ni ley de autonomía creo que existe. Exacto, entonces en ese particular creo que fue algo muy interesante de cómo esos procesos de manejo de tierra y demás a ellos les ha permitido tener nuevas iniciativas para poder. Bien, entonces te agradecemos, Lizeth, por toda la información que nos ha brindado con respecto a estos temas sensibles de seguridad alimentaria, principalmente desde la perspectiva indígena, que uno muy pocas veces tiene la oportunidad de estar trabajando directamente con este tipo de etnias, pues, y personas que están también tan aisladas, pero que hay, digamos, un conocimiento también bastante exhaustivo y bastante sistematizado de todas las cosas que suceden en la naturaleza. Vamos a encontrarnos el próximo sábado y muchas gracias entonces a todas las personas que nos escucharon.